Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 9 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Recuerda, 11 de la mañana, menos que nos estés viendo en alguna repetición, YouTube, Spotify, qué sé yo, el metaverso. Tengo una pregunta para ti. ¿Será posible ser invisible? Como Depredador. No sé si te acuerdas de Depredador, el enemigo de Alien. Una película más o menos vieja, de repente la referencia es un poquito ausente de conexión con las generaciones actuales. Pero bueno, trata de seguirme, si no googlea la imagen de Depredador. Tenía él un traje, o eso, no sé si era un traje que lo volvía completamente invisible, un camuflaje que doblaba la luz a su alrededor, y eso cada vez se hace más real y menos ciencia ficción. El truco está en los metamateriales, materiales artificiales que pueden manipular las ondas electromagnéticas de formas que la naturaleza nunca imaginó. Porque imagínate, la luz es como agua fluyendo en un río. Normalmente, cuando el agua choca con una piedra, por ejemplo, se forman turbulencias. Pero si pudiera hacer que el agua fluyera suavemente alrededor de la piedra sin perturbarse en lo absoluto, sin generar ninguna onda, nada, esa piedra sería, entre comillas, invisible al flujo del agua. Eso es exactamente lo que han logrado científicos de la Duke University con sus mantos de invisibilidad. Igual que en Harry Potter, con una manta pueden hacer que objetos se vuelvan invisibles a microondas y ciertas frecuencias de luz. No es perfecto al ojo humano, pero funciona si lo ves de lejos. Mientras tanto, en el Reino Unido, la empresa Bay Systems ha desarrollado un camuflaje que proyecta en tiempo real lo que hay detrás de un tanque, haciéndolo prácticamente invisible desde ciertos ángulos. El problema, como te habrás dado cuenta, ¿no? Desde ciertos ángulos, desde lejos, nuestros ojos son demasiado buenos. Ven un rango específico de colores, sí, desde el rojo hasta el violeta, pero el tema es que hacer un metamaterial que funcione para todo ese espectro en tiempo real y que sea lo suficientemente liviano además para llevarlo puesto, es muy desafiante. ¿Pero realmente queremos un mundo con gente invisible? Sería genial para los militares, claro, investigación, pero sería una pesadilla para la privacidad. Imagínate nunca saber si estás solo o si alguien te está mirando. El tema es que pese a eso, a mucha gente que le preguntes por cuál sería tu superpoder favorito, dicen ser invisible. ¿Por qué será? Aquí empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tus 15 segundos de fama comienzan aquí. La idea es que nos leamos, te leamos, escribas y así puedas aparecer de alguna manera en las pantallas de Santiago TV, también por Radio USACH. De hecho, nuestras redes sociales para que tú interactúes y todo esto sea posible son justamente esas. @Santiago Televisión en Instagram, @Radio USACH también en Instagram, Diario USACH, USACH Oficial. Y de hecho, más fácil que eso es agarrar tu teléfono, escanear el QR que está saliendo ahí abajito, quizás va a salir más rato de nuevo. Igual que cuando escaneas la carta en un restaurante, pero acá tú escaneas y te vas a preguntas como, por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? ¿Ser de centro es ser de derecha? ¿Cuántas veces es normal ir al baño? ¿1? ¿3? ¿O una vez a la semana, de repente? Ya, la respuesta a todas esas preguntas, porque hablamos de todos los temas posibles, están en nuestras redes sociales, no te las voy a dar ahora, pero anda, revísala. La última que estábamos, de hecho, comentando, lo último que subimos, tiene que ver con la justicia en Chile. ¿Existe justicia en Chile? ¿Qué piensas tú? A ver los comentarios que nos llegaron. No olvidemos, dice la persona que comenta ahí. Bueno, voy a dar un poquito de contexto antes de leer el comentario porque hablábamos con nuestro entrevistado, Javier Couso, que es doctor en jurisprudencia, experto en estos temas, sobre la desconfianza que hay en la justicia a propósito, bueno, de todos los casos que han ocurrido en los últimos meses o años. Y nos decía que, claro, en Chile sí hay justicia, punto uno. Quizás es lenta, quizá tiene ciertos bolsones de corrupción, como el caso de la Corte Suprema, Hermosilla, Vivanco y todo eso que ustedes lo deben haber visto en las noticias, pero tiene jueces profesionales e independientes.
Y si queremos solucionar esto con un chasquido, hacer que todo se vuelva rápido y eficiente de un momento a otro, nos decía, bueno, salvo que queramos ser un estado policial, como por ejemplo El Salvador, donde Nayib Bukele, de hecho, esta misma semana ya reconoció ser un dictador. Dijo, me da lo mismo que me digan dictador. Así que por eso, ahora sí, vamos al comentario que la persona nos escribió al respecto a El Salvador. Dice, no olvidemos que en El Salvador, Bukele hoy en día está expropiando terrenos de campesinos para venderlos a empresas extranjeras, encerrando a opositores políticos que se le oponen y también a dirigentes de gremios y periodistas. Chuta. Corro peligro, yo también, que le llevan la contra a Bukele. Las protestas de las familias, dice la persona que nos comenta ahí, Destino Imaginario en Instagram, las protestas de las familias de encerrados sin juicio ni pruebas llevan meses, pero no se muestran porque lo que importa es vender la idea de que meter a la gente indeseable a campos de concentración es la solución. Bueno, de hecho, un poco la estrategia que tiene Nayib Bukele ahí en El Salvador, los que están de acuerdo y que les gusta su gobernanza, probablemente estarán en desacuerdo con este comentario, pero varios especialistas han dicho, ¿no? Como disuadir, meter miedo, la política del terror, y ahora también que diga, me da lo mismo que me digan dictador, uno podría decir que quizás está en sintonía. ¿Queremos un sistema de justicia más rápido, más eficiente? Sí, pero nada se soluciona así de rápido porque si no podemos terminar como estos ejemplos medio lamentables. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Hay muchas drogas que tomamos y que afectan nuestro cerebro de distintas maneras, desde los remedios típicos, antidepresivos, hasta drogas que generalmente se asocian con lo recreativo, psilocibina, éxtasis de repente, que podrían tener ciertos efectos terapéuticos al igual que las pastillas típicas. Vamos a conversar sobre todo esto que pasa en nuestra cabeza, estas distintas sustancias, con Estíbaliz Ampuero, académica de la USACH. Estíbaliz, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Oye, Estíbaliz, cuéntanos cuáles son las principales sustancias sobre las cuales has estudiado, porque acá en la USACH, de las que mencioné, más o menos de todas tienen conocimiento, pero quería partir como con el contexto, antes de entrar a estas otras que se asocian más a lo recreativo, con las drogas típicas que tomamos, por ejemplo, antidepresivos, cualquier tipo de químico, ¿cómo afectan nuestra cabeza? ¿Cuáles son las que más has observado tú o han estudiado? O sea, todas las drogas que tienen su capacidad de generar algún efecto en nuestro cerebro si es que llegan al cerebro. Entonces, en ese entendido, todos los fármacos que tomamos podrían afectarlo, si esa es tu pregunta. Claro. Si me preguntas por qué medicamentos, nosotros hemos estudiado en el laboratorio la fluoxetina. Y bueno, eso lo estudiamos hace antidepresivo, bastante. de hecho, ¿no? La fluoxetina es un antidepresivo, lo estudiamos hace bastante años. Evaluamos su capacidad de generar efectos cognitivos, o sea, como alteraciones en la memoria en animales, y eso lo publicamos hace bastante tiempo. Y bueno, a pesar de los efectos antidepresivos que tiene, puede tener problemas sobre la formación de memoria o la capacidad de recordar nuestros recuerdos. Tanto la fluoxetina como la psilocibina, bueno, vamos más rato a profundizar. Lo que pasa es que primero uno tiene que como que diferenciar. Hay fármacos que están aprobados, que son legales su uso, que son medicamentos, o sea, claro, que se utilizan para tratar patologías de la mente o patologías psiquiátricas, como la depresión, el estrés crónico, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, etcétera. Y otros fármacos o drogas que no tienen un uso terapéutico hoy en día en el mundo y en Chile. Entonces, si analizamos los antidepresivos, los ansiolíticos, medicamentos para dormir o para tratar el insomnio, uno debería decir, hay fármacos que sí se usan con fines terapéuticos y otros que tienen usos recreacionales y que se está con potencial terapéutico. Que se está estudiando su uso terapéutico. Y ahí entonces está la psilocibina, el éxtasis y otros derivados. Para entender esa distinción, ¿por qué algunos sí están aprobados, sí tienen un uso práctico, digamos, lo vemos cotidianamente terapéutico, y los otros se habla más de un potencial terapéutico y que todavía está en revisión, digamos, su aprobación? Lo que pasa es que ¿Cuál es como la principal diferencia? Los psicofármacos, o sea, aquellos fármacos que actúan en nuestro cerebro y que producen cambios en nuestras conductas, como los antidepresivos o los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo, son medicamentos que han sido aprobados, que hay estudios y que la relación de la dosis con el efecto terapéutico es lineal. O sea, yo tomo una dosis o una pastilla, por ejemplo, y me genera un efecto, y tomo dos y tengo mayor efecto. Ya. Entonces tú puedes seguir en el tiempo y tú puedes estudiar efectos tóxicos y puedes analizar los efectos adversos que tienen función con la dosis o que se relacionan con el uso
como masivo, ¿ya? Ya. Entonces, que no tienen relación con la dosis, pero sí se sabe que esos producen tales efectos adversos. Entonces, es fácil estudiarlo y existe toda una normativa para esos medicamentos que están aprobados y que en algunos casos son sustancias restringidas, o sea, en algunos casos tú vas y lo compras en la farmacia, en otros casos solo te lo puede administrar un doctor, en otros solo se administra en procedimientos médicos, como por ejemplo los opioides o el fentanilo, que es un analgésico. Entonces, en esos casos, esos medicamentos que son igualmente de uso restringido, existe la posibilidad de usarlo. En el otro caso de los psicodélicos, como por ejemplo la psilocibina, el LSD y el éxtasis, son fármacos que no tienen un uso terapéutico hoy Es día. como una categoría que se llama los entactógenos, ¿o no? El éxtasis es un entactógeno, sí. La psilocibina es un psicodélico o ¿Y alucinógeno clásico. qué otras cosas hay en los entactógenos o de qué manera conversan con esta investigación de los antidepresivos? Porque me da la idea que tanto la psilocibina como los entactógenos, que el éxtasis entiendo el más popular, van como en la línea, voy a decir las palabras muy vulgares, pero como de mejorar el ánimo. O sea, esos medicamentos como tienen o como sus efectos no dependen directamente de la dosis sus efectos por la cual podrían tener uso terapéutico tienen que ver con la capacidad de modificar tu mente y de esa manera modificar tu conducta. Solo están estudiados y en posibilidad de uso terapéutico en casos de estrés postraumático o depresión refractaria a los tratamientos clásicos. Ya. Entonces, en esa refractaria se dice cuando es resistente, ¿no? Eso, resistente, sí, Claro. resistente a tratamientos clásicos. Entonces, en esos casos están en estudio en Australia, Estados Unidos, Canadá. Me interesa lo de la dosis. ¿Cuánto se sabe? Partamos por la psilocibina en comparación con los antidepresivos, porque por ejemplo la fluoxetina, claro, te da la receta del psiquiatra, de repente la va subiendo, o sea, como tú decías, hay un control, hay un conocimiento, hay evidencia. Y sobre la psilocibina, pareciera que como, primero, no es legal y ha sido principalmente una droga recreativa, generalmente los psiconautas que le llaman han ido haciendo como sus propias medidas, pero para cuestiones de ocio, ¿no? Recreacionales, de autoconocimiento incluso. Pero para fines médicos parece que hay poca evidencia, ¿no? Se habla muchas veces de la microdosis, pero ¿cuánto es esa microdosis? ¿Sabemos los números? En el uso de la psilocibina, como es el compuesto activo de los hongos mágicos que le llaman, o los hongos del género psilocibe, Claro. Hay ciertos estudios de contenido o de dosis del principio activo que es la psilocibina. Claro. O sea, perdón que te interrumpa, pero hacía la distinción con la gente que ya tiene como antecedentes o información o conocimiento sobre dosis para el tema recreativo, pero porque ahí se habla de dosis mucho más altas. O sea, hay gente que consume 2,5 gramos, 3 gramos, pero entiendo que en este caso es muy distinto. ¿No? Uno claro. nunca llega a esos niveles. O sea, lo que pasa es que si uno hace el estudio con la psilocibina pura y lo utiliza como un fármaco, tiene que haber una dosis efectiva que haga el efecto terapéutico que uno quiere buscar. En los efectos terapéuticos que se buscan de la psilocibina son su efecto antidepresivo, su efecto ansiolítico, su efecto como modificador de la mente en psicoterapia. Entonces, con respecto al como éxtasis, acompañamiento a otro proceso terapéutico, psicoterapéutico. En el caso del éxtasis no se habla de microdosis sino que se habla de dosis, nomás porque es una sustancia química sintetizada, no es un compuesto que se encuentra en la naturaleza. Entonces, en el otro caso se habla de microdosis porque se extrae de un compuesto de los hongos, que son es como hablar de microdosis de paracetamol, nadie habla de eso. No, habla de dosis efectiva o dosis terapéuticas para el dolor de cabeza. Y dosis efectiva, de nuevo voy a jugar palabras vulgares que se ocupan en la cotidianidad, pero dosis efectiva, que es como el término académico, médico, científico, es como lo que la gente dice cuando te empieza a pegar la droga. ¿Eso es la dosis efectiva cuando uno la empieza a sentir o qué es la dosis efectiva? La dosis efectiva es la dosis a la cual tiene efectos terapéuticos. Entonces, si tú tomas paracetamol, la dosis para el dolor de cabeza es 1 gramo. Si tú estás hablando de los efectos alucinógenos de la psilocibina, la dosis efectiva en términos de microdosis sería 1 miligramo por kilo. Cuando cumple su visión. 1 miligramo por kilo, pero eso es de un extracto de hongos. Entonces, en el caso del éxtasis, la dosis efectiva con uso en terapia es 70 miligramos para un adulto o 1 miligramo por kilo
para uso una dosis en una psicoterapia. Oye, quería profundizar en el tema de la dependencia, cuánta dependencia fisiológica generan estas sustancias, partiendo por la más clásica que todos conocemos, que es el antidepresivo, ya que lo mencionamos como ejemplo, la fluoxetina, que también la han trabajado. Y no quiero entrar en el terreno de las adicciones, porque eso ya nos vamos a otra conversación. Pero muchas veces he escuchado que investigadores dicen que la psilocibina no genera dependencia, pero mucha gente se habrá dado cuenta, aquellos que toman antidepresivos de manera recurrente, fluoxetina dentro de ellos, que si uno de golpe deja de tomarlo, al día o 2 días uno empieza a sentir como cierta abstinencia. ¿Qué me podrías decir al respecto? Como todas estas sustancias que hemos hablado, partiendo por los antidepresivos, la dependencia que pueden generar. Claro, es que los antidepresivos no te van a generar dependencia, sí desarrollan tolerancia, que es un poco distinto. Entonces, hay cambios moleculares que ocurren en el cerebro del uso crónico que hacen de que tú no puedas dejarlo, o sea, eliminar una dosis de un día para otro, porque como se genera, como se generan efectos adaptativos del uso crónico del medicamento, entonces eso hace que si tú eliminas una dosis puedan aparecer efectos como náuseas, dolor de cabeza o vómito. En el caso de la psilocibina se describe como un medicamento que no produce dependencia, entonces no debería generar efectos reforzatorios o generar adicciones, entre comillas. ¿Por qué las comillas? ¿Porque falta evidencia? Porque falta evidencia, porque la evidencia molecular de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los cambios tampoco se tienen. En el éxtasis hay mucho más estudios. Y en el éxtasis sí hay una posibilidad de desarrollar tolerancia, y a pesar de que hay estudios que dicen que no desarrolla dependencia, sí hay otros estudios que dicen que las personas que usan éxtasis de manera crónica o por periodos prolongados de tiempo, ellos tienen comportamientos relacionados con la adicción, como por ejemplo búsqueda compulsiva de la droga, tratar de comprar o de consumir la droga, incluso sabiendo que es nociva para el cuerpo, y aumentar la dosis de la droga sin ninguna antecedente de supervisión. Claro. Entonces ellos son usuarios recreativos del éxtasis y de manera prolongada, porque en lo más frecuente esas drogas que son ampliamente usadas con fines recreativos por los jóvenes, no tienen un uso prolongado o crónico. O sea, no son usuarios permanentes del éxtasis. Entonces, en esas personas que solo han consumido en alguna oportunidad, claro, no se desarrolla la dependencia, pero los usuarios que son crónicos, reiterados, por periodos prolongados, sí manifiestan. Oye, Estíbaliz, se habrás dado cuenta que tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Y uno de los juegos que tengo es esta pecera que está aquí. No nos asustemos, acá no se requiere habilidad. Yo creo que de hecho esto es más fácil, Estíbaliz, que el cachipún. Así de fácil, en particular para ti, porque acá hay puros papelitos que nosotros le decimos factos, que están escritos aquí. Y estos factos son como frases reduccionistas, provocadoras, sencillas, sobre lo que estamos hablando, sobre las distintas sustancias. Puede aparecer algo sobre la psilocibina, sobre el éxtasis, sobre los antidepresivos. La idea es que yo lo diga esto a la cámara. Si es que es una lecera lo que estoy diciendo, tú, desde tu expertise, digas por qué eso es falso y lo desarrollas. Y si es que lo que digo es más o menos cierto, lo confirmas y también lo desarrollas. Puede que aparezca alguna frase que de hecho ya hemos conversado, pero bueno, nos hacemos los lesos, fingimos demencia y desarrolla lo que sea que yo haya dicho acá. ¿Te parece que saque un papelito? Ya, tenemos acá, pero por temas de transparencia mejor, porque yo ya lo vi, así que voy a devolverlo a la pecera, voy a sacar otro, mientras conversamos con Estíbaliz Ampuero, académica de la USACH. Estamos hablando sobre distintas sustancias, cómo afectan nuestro cerebro, nuestro cuerpo también, ¿por qué no? Lo que dice la pecera es lo siguiente: drogarse con éxtasis puede ser terapia. ¿Qué dice la experta? Es que el concepto de drogarse, si es tomarse un medicamento, me parece que sí. Si tú lo quieres referir como una acción para eliminar tu conciencia, me parece que no. Ahora, como terapia, el éxtasis sí ha sido estudiado y está siendo en estudio bien avanzado, o sea, fase 3, sobre pacientes con estrés postraumático, y ha mostrado beneficios. Dosis administradas en terapia con un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra durante la sesión.
Recordemos, porque ya diste algunos números, pero ¿cuáles son esos números? Porque hiciste la distinción. Si es como para borrarse de la realidad, no. ¿Cuáles serían esos números? Y si es para, digamos, sentirse mejor, entonces sí. ¿Cuál es la diferencia en la dosis a partir de la poca evidencia que tenemos? Lo que pasa es que es difícil hablar de la dosis. Generalizar, dices tú. No, es difícil porque el éxtasis que tú vas a consumir comprado en contrabando no va a tener solo éxtasis. O sea, se sabe que las pastillas de éxtasis tienen cocaína, anfetamina y otras moléculas, pasta base, qué sé yo, no sé. Pero no es solo éxtasis puro. Entonces, ahí está el problema. Si tú pudieras comprarlo en un repositorio o el médico administrártelo, sabiendo como que es éxtasis puro, entonces sí, bajo la dosis administrada por el personal médico, sabiendo tus antecedentes médicos, como cualquier medicamento, que cuando tú vas al doctor y te dan un tratamiento para la hipertensión, primero ven si tú qué nivel de hipertensión tienes, qué otros factores de riesgo tienes, etcétera. Entonces, en esa condición, por supuesto que puede ser administrado. Pero ¿y sabemos cuántos de éxtasis puro se han hecho estudios con éxtasis puro? Claro. Y más o menos cuánto empieza a ser útil y de dónde para arriba uno empieza a decir ya esto no tiene ningún sentido terapéutico. O sea, se ha descrito que más de 120 miligramos, o sea, no por miligramos, la persona completa, son tóxicos, produce efectos adversos. Y lo otro es que el éxtasis es un medicamento en la cual, o sea, es una droga que puede producir efectos dañinos, o sea, efectos severos, efectos adversos severos. O sea, puede producir la muerte de la persona, porque tiene en dosis altas, produce efectos importantes cardiovasculares. Es como si uno tomara una megadosis de anfetamina, entonces va a tener hipertensión, taquicardia, disautonomía. ¿Y los beneficios observados en estos experimentos controlados? En experimentos controlados no ocurren. No ocurren porque no en experimentos, en administraciones controladas no deberían ocurrir porque está bajo supervisión médica, se está dando en una situación de una psicoterapia, o sea, una persona que está en una terapia con un médico. O sea, en general, las adversidades o los problemas que puedan surgir de consumir éxtasis, de nuevo, en un entorno controlado, etcétera, tendría que ver justamente, en este país al menos, no sé cómo será la legislación en otro, pero de, claro, no poder acceder a esto de forma controlada con un terapeuta y de no poder acceder también a una sustancia confiable, trazable, ¿no? Como que por ahí vienen generalmente los problemas de que consumo algo que al final no sé qué es lo que estoy comiendo. Claro, pero además las características propias del éxtasis, que es un fármaco que tiene estos efectos especiales, ¿me entiendes? O sea, puede generar efectos adversos severos, puede producir una reacción que se llama hipertermia, que es como un aumento de la temperatura corporal muy importante con mucha deshidratación y que puede llegar a la muerte. Produce también alteraciones sobre la contracción muscular, entonces puede producir degradación de la masa muscular en concentraciones muy elevadas, pero bueno, la gente cuando lo usa con fines recreacionales no tiene preocupación porque si se toma 1, 2 o 3 pastillas. Y lo otro es que en esos ambientes recreacionales se consume con alcohol u otras drogas. En lo más frecuente. Oye, nos queda literalmente un minuto nomás, pero quería como cerrar con una reflexión que de hecho me pasó con otra investigadora también de otra universidad que trabaja el tema de los hongos. Y a propósito, los últimos 5 minutos que hemos comentado, me recordó esta reflexión de qué increíble que la misma legislación al final es como también un pie forzado, una dificultad para poder hacer investigación en estos temas, porque vamos viendo cómo hay beneficios en la psilocibina, hay beneficios, todo esto como con comillas, dudas, porque no es 100% certero, ¿no? Con el éxtasis también, pero para poder hacer una investigación que me diga que esto tiene potenciales beneficios, chuta, ¿cuántas montañas tuve que cruzar para conseguir en primer lugar esta sustancia de forma legal? Sí, claro. Sí, pues esa es la principal preocupación o desde el punto de vista de la ciencia, nuestro interés es que los estudios se realicen, que uno tenga las certificaciones. Yo tengo las certificaciones para hacer los estudios con la psilocibina. Nosotros estamos estudiando en el laboratorio el efecto sobre el dolor de la psilocibina y hemos tenido resultados prometedores. Hay estudiantes que están desarrollando tesis en ese tema y tenemos los certificados que nos entrega el Servicio de Salud Pública para hacer esos estudios en animales.
Pero también se está autorizando el estudio en humanos, siempre en un ambiente súper controlado, con cantidades muy bien definidas y donde todos los organismos que regulan la investigación científica participan. Entonces, eso es bueno porque la gente debe tener la posibilidad de optar a tratamientos que son efectivos, seguros y que te mejoren la salud, si eso es lo que uno quiere en el fondo. Cuando tú decías, cuando se ven cosas más refractarias, no resistentes, te puede tener alternativas. Estíbaliz Ampuero, académica de la USACH, estábamos conversando con ella sobre todo estos temas. Yo quería decirte algo, que tenemos vamos a adelante, liberar, esa es su cámara como Ricardo Lagos. Nada, que estamos a punto de lanzar un diplomado en terapias emergentes en psicodélicos y en tactógenos. Hay muchos profesores invitados, participamos un grupo como de al menos 15 académicos de la USACH y otros de afuera. Así que los dejamos a todos invitados a que se inscriban a través de los medios de la Universidad de Santiago. Sí, de la Universidad de Santiago y del programa. Perfecto. Ahí está entonces, Estíbaliz, nuestro público te da un aplauso grande. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, seguimos nosotros con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Seguimos con más. Viajemos a una época en la que la ropa estaba más o menos arrugada. ¿Cómo se planchaba en la antigüedad? En China, viajemos al siglo I a.C., se usaban contenedores metálicos con brasas o arena caliente para alisar la ropa. En la antigua Roma y Grecia se empleaban esferas planas. ¿Cómo eso de esferas planas? Una esfera no es plana. Bueno, voy a leer lo que dice acá. Esferas planas de piedra o vidrio, smoothing stones, dicen los gringos, que se frotaban para alisar textiles. También, me imagino, esferas planas, acá afuera todo broma, claro, como que no tenían indentaciones, esferas lisas. También existieron los rodillos o tablas de pulido de madera o mármol que presionaban la tela. Esto se usaba principalmente en Europa medieval temprana. En China temprana hubo hierros de bronce oculta con unas cavidades ocultas para brasas, usados durante la dinastía Han. Llegó la edad intermedia y de usar fierros, pedazos de piedra, digamos, rodillos, para aplanar un poco a la fuerza o más o menos con calor, surgieron las sad irons o planchas macizas de hierro fundido calentadas al fuego o estufa, usadas en clústeres para mantener calor. Y en el siglo XVII aparecieron las planchas huecas, que permitían cargar brasas o piedras al interior. De hecho, puede que algunas de estas, yo no sé si estoy soñando o qué, pero recuerdo haber visto alguna en alguna casa de un tío abuelo o algo por ahí. No creo que haya sido un museo, a eso voy, creo que la vi en la vida real, que eran literalmente unas planchas como con un compartimento donde tú le podías meter, cargarle carbón o lo que sea que generara calor para prolongar obviamente su efectividad. En Europa medieval se seguían empleando, eso sí, piedras también, huesos pulidos para trabajos más delicados en telas como lino y velos. Hoy, naturalmente, las planchas tienen estos sets o configuraciones para cualquier tipo de material, pero en esa época todavía había que hacer diferencia, no podías usar la misma plancha para todo. Llegó 1870 y la señorita Mary Florence Potts patentó el mango desmontable de madera, facilitando el uso de la plancha, que luego se instaló con la primera plancha eléctrica con resistencia eléctrica calentada por bobinas, que fue patentada en 1882 por el señor Henry Seeley. Luego, en 1920, acá ya estamos más o menos en la actualidad, ¿no? Casi tiempos contemporáneos, aparecieron en 1920 las planchas con termostato automático para regular la temperatura. Con el carbón no se podía regular, ¿no? Uno mete las brasitas y ahí que sea lo que la física quiera, pero con el termostato automático uno podía fijarlo más o menos en un rango que se mantenga estable. En 1930 empezaron a surgir ya las primeras planchas de vapor y hoy día existen con suela de cerámica o titanio, sistemas antiadherentes, apagado automático, control digital, vapor vertical, bueno, funciones inteligentes. Yo no sé si ya habrá llegado la maldita inteligencia artificial a las planchas, pero probablemente sí ya llegó y hay alguna función ahí como de, no sé, cómo hacerlo mejor, o que te ayude, o que te cante, te cuente algunos chistes, no sé. Planchas, mira cómo evolucionan, desde ocupar huesos, piedras, bolones para aplanar tus ropas. Qué llamativo también, me llama la atención que haya habido un interés temprano por aplanar las ropas. Y ahora ya estamos con estas planchas muy tecnológicas. Hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso.
Seguimos adelante con más. Te voy a contar una noticia relacionada con calcetines. Quizá usar calcetines no es tan bueno, dice la ciencia. Oye, veamos esta nota que aparece en diariousach.cl, uno de nuestros primos hermanos, puedes ir a revisarla ahí en extensión. Cuando el frío del invierno cala hasta los huesos, muchos recurren a un gesto tan simple como efectivo. Yo también de repente me pongo calcetines para dormir. Una acción aparentemente inofensiva, que solamente es para resguardarnos del frío, pero encierra, dicen los científicos, efectos tanto positivos como negativos para la salud, especialmente en adultos, niñas y niños. O sea, todos. excepto los más grandes, probablemente sobre los 60, no se ha estudiado tanto como en el resto de la población. Desde la perspectiva de la podología clínica, el cuidado del pie es un componente esencial en la promoción de la salud, la prevención de complicaciones, especialmente durante la temporada invernal. Y dormir con calcetines puede parecer inofensivo, pero, como te digo, tiene un riesgo para la salud podológica. Estudios, publicaciones médicas han advertido que un alto porcentaje de personas usa durante la noche los mismos calcetines que han llevado durante el día, lo que incrementa el riesgo de infecciones cutáneas, micosis, o sea, hongos, mal olor e irritaciones. Esta situación es particularmente relevante en aquellos que tienen piel sensible, trastornos circulatorios de repente, enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes mellitus, donde el cuidado del pie debería ser una prioridad. La directora de la Escuela de Salud y Deporte de ayer, que acá conversaron los chiquillos de Radio Usach con ella, Tatiana Soto, dice que se tienen que abordar desde una mirada preventiva estos temas. Se puede dormir con los pies abrigados, pero es imprescindible usar un par de calcetines limpios, preferentemente de algodón o materiales que favorezcan la transpiración. O sea, estos calcetines que uno tiene de repente, yo ya no, pero como calcetines para dormir, ¿no? Y que casi que la gente los guarda junto con el pijama debajo de la almohada, el par de calcetines, ya, eso no estaría tan bueno porque estamos haciendo ahí un cultivo de cochinada que ojalá lo pudiéramos cambiar todos los días con un calcetín nuevo. Este simple cambio, dice la experta, puede marcar una diferencia significativa en la prevención de infecciones. Y en personas con diabetes, por ejemplo, si tú tienes algún conocido que tiene ahí un par que lleva, no sé, más de un mes sin cambiarlo, todavía tiene más relevancia. La neuropatía diabética y la disminución del flujo sanguíneo pueden reducir la sensibilidad, también la capacidad de cicatrización, por lo que, ojo, cualquier lesión, por mínima que parezca, podría desencadenar complicaciones mayores si es que no examinas tus pies diariamente y ocupas calcetines muy cerrados, no los cambias, etcétera, todo lo que te dije. Ojo entonces, porque obviamente nos ayuda a pasar una noche fría los calcetines de forma más cómoda, pero si es que mantenemos siempre la misma circulación, puede generar hongo y otros problemas que no quieres para tus patitas. Sigamos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a tomar contacto con el sur de nuestro país porque la biodiversidad en esa zona es importante para muchas cuestiones. Vamos a comentarlo con Ricardo Rossi, director justamente del Centro Internacional Cabo de Hornos. Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia de nuestro público, te mando un aplauso. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Ricardo? Muy buenos días, Iván. Alentador poder estar conectado desde Cabo de Hornos, que nosotros le llamamos la cumbre austral del continente americano, con Santiago. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, Ricardo, cuéntanos, porque he conversado en otra oportunidad con un profe de la USACH, de hecho, que seguro lo conoce, Raúl Cordero, él es climatólogo, y él nos explica cómo la Antártica es, lo voy a poner en palabras vulgares, como un termómetro, una foto del estado de nuestro planeta. Nos dice más o menos cuánto está avanzando el cambio climático, qué sé yo. Pero entiendo que también la biodiversidad, un poquito, digamos, kilómetros más al norte de la Antártica, en todo el sur de nuestro país, tú estás en Cabo de Hornos, cumple más o menos la misma función. Partamos explicando ¿por qué es tan especial la biodiversidad que tenemos en el sur de Chile y por qué tiene este efecto que, claro, Cordero lo decía con la Antártica, pero también lo tiene, digamos, con esta zona en la que tú estás investigando? Por supuesto lo conozco y saludos a los colegas de la USACH. Y mira, el continente americano termina en una cumbre. Si imaginamos el mapa mundi con el sur arriba, vamos a ver que Sudamérica termina en un vértice, en un ápice. Y eso es parecido a una cumbre o una montaña. ¿Por qué?
porque la temperatura, a medida que uno va subiendo la montaña, por ejemplo, en Santiago, a medida que va subiendo hacia los valles del Cajón del Maipo, por ejemplo, Lagunillas o Farellones o Portillo, la temperatura va disminuyendo, ¿no es cierto? Lo mismo con la latitud. En los trópicos es la más alta y en el extremo sur del continente americano la más baja de este continente. Ahora, se juntan dos factores. Uno, que en un ápice, en un vértice de una montaña, la cumbre, la superficie total es mucho menor que la base. Entonces los organismos que viven en las partes frías de estas secciones de las montañas, o en el caso nuestro, del continente americano, tienen una superficie muy pequeñita, y si el calentamiento global los va empujando hacia más arriba, en las cumbres de las montañas se irían hacia el cielo, es decir, se extinguirían, y acá caerían al paso Drake, al mar, o saltarían a la Antártica. En resumen, la biodiversidad que evita en esta cumbre austral latitudinal del continente americano está en un lugar tan chiquitito, es tan endémica, que es muy frágil al calentamiento global, que le empujaría hacia caerse al mar, extinguirse, o, ojo, y ahí interactuaríamos con el doctor Cordero, a saltar hacia la Antártica y salvarse de ese modo. Y muy interesante, y Violeta Parra nos da un mensaje anticipado en los años 60, ¿no? Cuando dice que el musguito va brotando en la piedra. Y lo que caracteriza a esta diversidad de las cumbres de montaña y la cumbre como el Cabo de Hornos en el extremo sur, es que está dominada por musgos, líquenes, es decir, plantitas muy pequeñas que normalmente no vemos, pero que son verdaderos termómetros o termómetros chiquititos comparados con los glaciares, claro, para este calentamiento global. Y si vemos esta foto, ¿qué nos dice? ¿Qué tan cercano está de caerse, digamos, para el Drake o de irse para la Antártica? Lo primero es, fíjate, mirar a los organismos pequeños. ¿Por qué lo digo? Porque frente al calentamiento global, frente a los incendios que hemos visto, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo, y por supuesto en nuestro país, frente a la contaminación, frente a la destrucción del hábitat, muchas veces pensamos en lo que le pasa a los pájaros, a los mamíferos, y eso está muy bien, porque en el fondo es una empatía con el sufrimiento que ocurre con la degradación del hábitat. Pero mucho menos visible es todo lo que pasa con los pequeños insectos, los gusanos, los musguitos y los líquenes frente a estos cambios. Y en ese sentido, lo primero que hemos hecho en Cabo de Hornos es inventar el concepto de ecoturismo con lupa, es decir, poner una lupa a una flora que alcanza la máxima diversidad a nivel mundial por unidad de superficie. Y eso ocurre en Cabo de Hornos. Entonces, sentirnos los chilenos, primero, felices de descubrir lo que llamamos en metáfora los bosques en miniatura del Cabo de Hornos, que abrieron toda una nueva línea de biodiversidad. Eso ha sido un gran hallazgo científico, pero también una nueva, podríamos decir, biocultura chilena. Ahora, ¿cómo investigar esta pequeña flora y qué le va a pasar con el calentamiento global? En la segunda etapa, una vez que lo hemos visto. Ahora, a mí me llama la atención, Ricardo, de la biodiversidad en el sur de nuestro país, que también, por lo mismo, como está tan alejada, no la conocemos mucho. ¿En qué consiste en particular la biodiversidad de Cabo de Hornos? Tú hablabas de que es una muestra muy pequeñita, que por lo mismo es muy sensible. ¿Por qué es una muestra pequeñita, entonces también es poco diversa, es poco variada, es aburrida? Asumo que no. No, porque es pequeñita y Sudamérica en el mapa emerge en Cabo de Hornos 10 grados de latitud más al sur que Nueva Zelanda o Tasmania, Australia. Entonces es única, es chiquitita y única. Yo trabajo en la Universidad de North Texas también, ¿ya? Y ahí tienen un dicho: don't mess it with Texas, no lo estropees con Texas. Lo mismo tendríamos que decir, no estropeemos Cabo de Hornos porque no tiene réplica. Es una joya única en el mundo. Ahora, representa el 0.001% de toda la superficie del planeta. Pero contiene en ese pequeño
archipiélago al sur de Tierra del Fuego, más del 10% de todos los musgos que existen en el planeta Tierra. Entonces, es una exuberancia muy diversa, pero muy concentrada, muy frágil. Oye, ahora, Ricardo, hay algunos de estos... no, que te quería Sí. interrumpir porque mencionaste que también trabajas en North Texas, en una universidad, en esta universidad de Estados Unidos, y me acordé de una entrevista que diste hace poquito a La Tercera y titularon lo siguiente: en Estados Unidos no podemos usar el término cambio climático, nos están censurando. ¿Cómo eso? Si podrías profundizar en eso, y perdón que rompiera el flujo de la biodiversidad del sur, ¿no? Pero que me quedé ahí con ese bichito. Mira, lo voy a tomar nuevamente por el sentido de una invitación a todos los quienes nos están viendo a implementar en todo el país y desde Chile hacia el mundo esta práctica del ecoturismo con lupa. Y voy al tiro a responder tu pregunta. La lupa es metafórica en parte, pero nos permite ver aquello que a veces no es visible. Me acuerdo siempre del arqueólogo Lautaro Núñez en Atacama, en el norte, ¿no es cierto?, que nos hace ver una realidad que a veces no es visible. Bueno, en el otro extremo de Chile teníamos esta pequeña flora y ahora estamos proponiendo con la Universidad Central y otros colaboradores del Centro Internacional Cabo de Hornos una propuesta para mirar con lupa todas las bellezas, singularidades del país. Entre ellas, estos bosques en miniatura del Cabo de Hornos, pero que puede estar también en otras partes de Chile. Ya. Ahora, para usar la lupa hay que tener permiso para usar la lupa, ¿no es cierto? Y eso parece como trivial, pero es curioso el negacionismo y los intereses en que a veces no se quiere que se vea la lupa. ¿Y en qué consiste la lupa? En ver cómo estos musgos van cambiando con los cambios de temperatura. Y creo que la evidencia científica entregada acerca del aumento de temperatura y cómo este aumento de temperatura en realidad es causado por la sociedad industrial y la sociedad humana es innegable. Incluso esa evidencia es presentada, ¿no es cierto?, en la encíclica Laudato Si, de manera muy sólida científicamente por el Papa Francisco, que nos acaba de dejar, pero nos deja un legado con su encíclica. O sea, no es algo que solo esté en la cultura científica. Sin embargo, a veces esto preocupa a ciertos intereses económicos, políticos, que más bien quieren negar un fenómeno que yo creo que es innegable por la evidencia científica. Y eso es una situación curiosa que se está debatiendo y que nos está afectando, es cierto, en Estados Unidos, porque de los programas de los cursos tenemos que extraer, eliminar la palabra cambio climático y transformarla como variación del clima, es decir, esconder un fenómeno que es, aunque es debatible, porque el cambio climático puede variar con el eje de la Tierra, con patrones solares, no es la única causa, la causa humana, pero creo que lo que corresponde en una universidad es debatir ampliamente todo esto. Entonces, efectivamente hay una censura y creo que eso está en todos los medios y a mí me preguntaron y no podía dejar de decir que sí, hay una censura respecto al término cambio climático en este momento en el estado de Texas y más ampliamente en los Estados Unidos. Oye, y retomando la analogía o metáfora, no sé cuál que te acomoda más, pero lo que decías de la lupa, ¿no? Los permisos para usar esa lupa, quería profundizar en aquello. ¿Quién da esos permisos? ¿Cómo son esos permisos para investigar? Sé que la respuesta va a ser muy distinta en Estados Unidos versus Chile, pero hago la pregunta como a nivel general. Aquí el permiso, volvamos a Violeta Parra. Violeta Parra es una tremenda poetisa y nos regala una visión para ver aquello que está. Los musgos, los líquenes están en Rapa Nui, están en el Alto Andino de Atacama, están en las cumbres de Portillo, están en el Cajón del Maipo, por supuesto están en exuberancia en Cabo de Hornos. Entonces lo primero es que hay algo que está ahí y el país, la nación chilena, no solo somos los seres humanos, somos los árboles, somos los musgos. Y el pueblo mapuche lo tiene muy claro, ¿no? Ellos se llaman Mapu, gente de la tierra. Y yo siempre digo, en la civilización occidental también lo tenemos claro. Nosotros lo llamamos humanos, gente del humus. Humus es la tierra de hoja, es la tierra más fértil. Escuchaba un
programas sobre hongos aquí en All We Need is Science o All We Need is Love. Y, ¿no es cierto? Ahí convergemos porque lo que necesitamos es recuperar la conciencia que los seres humanos somos como los hongos, brotamos del suelo. Entonces, decir algo así nos da una biocultura. El pueblo pehuenche es tan específico que dice somos gente del Pehuen, de las Araucarias. Entonces, la lupa lo primero que hace es una lupa que nos da conceptos, mirar, apreciar, emocionarnos con la belleza chilena de que justamente somos una nación muy rica en naturaleza al mismo tiempo que en cultura. Y en lo práctico, hemos establecido un programa de ecoturismo con lupa que quiere valorar justamente las singularidades de cada uno de estos hábitats visitados a lo largo de Chile y en el mundo. Y al valorarlo, al emocionarse la gente, se encanta y quiere conservar estas prácticas turísticas. Empiezan las relaciones de reciprocidad con guías locales, con personas que tienen historias acerca de los líquenes, personas que a veces tienen tinturas como en Chiloé, ¿no es cierto?, en que los líquenes son usados para ciertos colores de la lana. Y así se va generando un bienestar tanto de los visitantes que se encantan como de los anfitriones que pueden tener diálogo y van teniendo entonces una relación de sustentabilidad social, económica y ambiental. Porque creemos que con el ecoturismo con lupa, que hemos ya consolidado desde Nacional Cabo de Hornos, la ciencia se pone al servicio de una biocultura que ojalá exportemos de Chile hacia el mundo en una cultura que traiga ese reencantamiento con la naturaleza a través de mirar con lupa. Oye, Ricardo, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos es esta pecera que tengo aquí. No nos asustemos, no se gana, no se pierde, no se requiere mayor habilidad. Bueno, de hecho, toda la habilidad que se requiere para jugar estos juegos y la tienen todos nuestros... ¿Le dije pecera? Ah, ruleta, perdón. Esto es una ruleta que me dicen acá en la abuela, Ricardo, que le había dicho pecera. Es una ruleta, claramente lo estamos viendo ahí por la televisión. Me quedé pensando, pero vamos a la ruleta. Claro, bueno, vamos con la ruleta. Y cada uno de estos colores, Ricardo, se corresponde con una pregunta que haría un niño, una niña sobre lo que estamos hablando ahora. La biodiversidad en el sur de Chile, todas estas cosas que ocurren en el extremo sur de nuestro país. Entonces la idea es que cuando aparezca la pregunta, puede sonar de nuevo como son las preguntas de niño y niña. Como, wow, que locura esta pregunta, pero la idea es que la tomemos lo más en serio posible. ¿Te parece que gire la ruleta? Maravilloso. Vamos entonces, 1, 2 y 3. Va girando la ruleta con Ricardo Rozzi, ecólogo, filósofo, director también del Centro Internacional Cabo de Hornos. De hecho, tiramos un cable hasta el Cabo de Hornos y estamos teniendo el contacto de esa manera con Ricardo Rozzi. A ver qué es lo que dice la ruleta. Se detiene en el color verde olivo. ¿Con qué corresponde el verde olivo en esta conversación con Ricardo Rozzi? ¿Cuál es la magia del sur? Responde el experto. Qué lindo, ¿ah? La magia del sur es ser un lugar muy remoto que todavía no ha sido transformado por la sociedad global. Y podemos encontrar una cantidad de islas llenas de bosques que no han sido cambiados. Se puede navegar, por lo tanto, une mar y tierra, y hoy es considerada una de las 20 zonas más vírgenes o más prístinas de todo el planeta. Ahora, quiero decir, vírgenes no en el sentido de la no presencia humana, sino de la presencia humana que la ha cuidado. Y este archipiélago ha sido habitado por al menos 8.000 años por el pueblo yagán. Y este es un territorio yagán, un maritorio yagán, pero que nos hereda, nos deja como legado algo que hoy día nos maravilla y podemos pensar cómo era el mundo antes de la sociedad industrial. Y esto tiene una fascinación para jugar como con la ruleta, como también para la ciencia y también para actividades novedosas, como decía, del ecoturismo con lupa, que es otro juego. Oye, Ricardo, y de hecho lo que me llama la atención es por qué siempre se hablará acá gustos personales, ¿no? Yo le mando un saludo a mi papá que es iquiqueño, entonces le encanta el norte y encuentra muy mágico el norte. Pero como el gran espectro de las cosas, ¿por qué generalmente, y acá apelando como a la filosofía, ¿no? Que es parte de tu formación, ¿por qué encontraremos algo mágico en el sur y no en el norte? Porque el desierto, claro, también tiene eso de la ausencia humana que tú dices, que yo creo que es lo que a muchos les sorprende, ¿no? La vastedad, lo inmenso. Pero el sur, quizás lo mágico está en que tiene más verde, tiene más vida.
que el norte? ¿Por qué dirías que el sur particularmente es mágico para muchos? Me gustaría eso sí decir, Iván, que yo creo que ambos son mágicos. Habría que ver cuál es la magia de uno y cuál es la magia del otro. Ya. Pero la magia No, pero desarrollemos. Todo puede ser mágico. Sí. Exacto, no. Yo he estado en el Valle de la Luna, por ejemplo, cuando amanece y justo toca una luna llena y tú estás en un paisaje estéticamente maravilloso, entre montañas, minerales que te hablan, y los poetas lo han dicho, pero ahí viene una conmoción, y esa experiencia conmovedora es más conmovedora cuando un arqueólogo como Lautaro Núñez te muestra los petroglifos, luego vemos los pucarás, luego vemos los tejidos, toda la rica cultura del norte, los salares, los flamencos, las comunidades aymaras, las comunidades quichuas con sus llamas, con sus vicuñas, transhumantes. O sea, el norte es fascinante, pero el sur también es fascinante, y es fascinante por lo que tú dices. Es un verde que brota entre las rocas, que brota en los esteros, y esto que se consideraba un desierto, no exagero, pasa a ser una pequeña jungla de musgo, como dijeron los niños y niñas del liceo en Puerto Williams, los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Y ahí quiero destacar el rol de la Universidad Magallanes, mi universidad donde trabajo en Chile, que decide establecer una sede en la ciudad más austral del planeta, Puerto Williams. Y ahí desde ese centro universitario empezamos con las niñas y los niños a asombrarnos con esta magia, con estos olores. Y tenemos investigadoras como Tamara Contador, que ¡pum!, se mete al agua de los ríos, y descubre que en los ríos de Cabo de Hornos pululan insectos que no hay en ninguna parte del mundo y son preciosos, y te miran cara a cara, y ahí viene la magia, como dices tú, de esta efervescencia de vida, que a veces no la vemos, pero cuando la vemos nos conmueve, nos emociona, nos dan ganas de llorar, de lo hermoso que es la vida, y de llorar por el dolor que nos causa cuando hay guerras, cuando hay negación, cuando hay destrucción de esta preciosa trama de vida. Entonces, la magia es esa efervescencia de vida que espero este programa de All We Need is Science, All We Need is Love, nos ayude a apreciar, cuidar, valorar, y los invitamos a un programa de ecoturismo con lupa que estará el segundo semestre trabajando para todo Chile, preparando para recorrer con lupa el territorio de nuestra nación que es tan hermosa. Oye, mira, estos aplausos espontáneos, Ricardo, porque si hay algo que felicitar y que me queda también el corazón lleno, es la oratoria, ¿no? Qué bonito como lo pones en palabras, y que te doy las gracias desde ya, no solamente por eso, sino que también por estar en este programa. Buena conversación con Ricardo Rozzi, director del Centro Internacional Cabo de Hornos. Que estés muy bien, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Chao. Y una invitación. Seguimos nosotros con más, ¿les parece? All You Need is Love. Taríamo. Eso sí se hizo viral hace un tiempo en TikTok, el taríamo. Deberíamos ocuparlo para terminar este programa. Taríamo. Hablamos de muchas cosas el día de hoy. Partimos hablando, por ejemplo, sobre la invisibilidad. Iba a decir la imbecilidad, pero no, la invisibilidad. ¿Será posible ser invisible? Anda, revive ese comentario en el video de YouTube, el podcast de Spotify, las repeticiones del fin de semana. Pero lo único que te voy a decir, así como spoiler, es que cada vez es menos ciencia ficción, cada vez es más posible ser invisible. Hablábamos también sobre el uso de éxtasis, MDMA, que en general uno lo asocia a carrete, electrónica, ocio, pero podría tener potenciales terapéuticos, nos decía la profesora de la USACH. Y recién, con Ricardo Rozzi, filósofo, ecólogo, director del Centro Internacional Cabo de Hornos, hablábamos sobre la magia del sur. ¿Qué tiene ese verde? La importancia de la biodiversidad del sur de nuestro país para el mundo completo. La puede revivir, como siempre, la conversación entonces de All You Need is Love. Hasta acá llega, con la música se acaba All You Need is Love. Chao.